Hola, estamos aquí con otro problema de cargas eléctricas moviéndose en presencia de campo eléctrico y campo magnético. Cuando tenemos dos placas infinitas, o sea, de dimensiones infinitas, uniformemente cargadas, una cargada con carga positiva y la otra con carga negativa, solemos representar una porción de esas placas de esta forma, vistas, digamos, en perspectiva. Pero es más conveniente hacer esta representación como si viéramos de perfil, de frente, la placa, o sea, vemos solamente este lado de la placa positiva y solamente este lado de la placa negativa. Entonces, ahí tenemos una carguita positiva que se está moviendo con una cierta velocidad. En ese momento se le ha comunicado una velocidad, está moviéndose entre ambas placas. Entonces, vamos a ver todas las posibilidades que tiene este problema. Primeramente, sabemos que hemos demostrado además por la ley de Gauss que una placa de dimensiones infinitas uniformemente cargada creará un campo eléctrico saliente desde la placa, el cual vamos a dibujar. Vamos a dibujar el campo eléctrico, vamos a dibujarlo así, será hacia abajo. Lo voy a dibujar por este lado, pero sabemos que es uniforme el campo eléctrico en toda la placa. Como es el debido a la placa positiva, le voy a poner E con un más arriba, y ese campo podemos calcular su módulo de esta manera: sigma sobre 2 por epsilon 0, donde sigma es la densidad superficial de carga en la placa positiva y epsilon 0 es la constante de permitividad en el vacío, cuyo valor es 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Es decir, esto se leería 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado por Newton metro cuadrado. Esa es la forma correcta de leer esta unidad. Bien, ¿qué es sigma? Bueno, como lo dije antes, sigma es la densidad superficial de carga, que la podríamos obtener dividiendo la carga que hay entre la placa positiva y su área. Pero claro, si antes dijimos que el área era infinita, ¿qué área voy a tomar? Pues en estos problemas, o bien me dan la densidad superficial de carga, o bien me dan una carga distribuida en cierta área, la cual podríamos considerar que es tan grande que podemos tratarla como si fuera infinita. También eso ocurre cuando, por ejemplo, estas placas están, aunque tengan dimensiones finitas, si están muy próximas entre sí, es decir, si esta distancia D es muy pequeña, podemos considerar que el campo eléctrico será uniforme lejos de los bordes, y entonces podemos considerar que las placas son infinitas, aunque no lo sean. Entonces, también ahora voy a considerar la placa negativa. Esta creará un campo hacia ella, es decir, un campo hacia abajo, y si la densidad superficial de carga fuera la misma, ese campo tendría el mismo módulo. De manera que el campo debido a la placa negativa será sigma partido 2 epsilon sub 0. Bien, suponiendo que las densidades superficiales de carga sigma, que está la letra griega sigma, y la medimos en Coulomb por metros al cuadrado. Bien, si fueran iguales, entonces el campo neto o campo total hacia abajo sería, vamos a llamarle punto P. En el punto P el campo total tendrá un módulo de sigma sobre 2 por epsilon sub 0 más sigma sobre 2 por epsilon sub 0, o sea, 2 sigma sobre 2 epsilon 0, lo cual me da sigma sobre epsilon 0. Es decir, que nosotros vamos a tener en el punto P un campo total hacia abajo
que es el doble de cada campo, en este caso, y vamos a llamarle E a ese campo. Bien, entonces, ¿qué va a provocar esto sobre la carga? Bien, sobre la carga esto provocará una fuerza eléctrica hacia abajo. Vamos a dibujarla. Esa fuerza eléctrica, porque las cargas positivas experimentan fuerza eléctrica en el mismo sentido que el campo eléctrico. Fuerza eléctrica. Bien, esa fuerza eléctrica nosotros también la podemos calcular de esta forma. Su módulo. La carga por el módulo del campo. Otra información que me pueden dar para calcular el campo es decirme que existe una diferencia de potencial delta V, o a veces incluso me dicen que es V, una diferencia de potencial entre las placas debido a la diferencia de carga, esta separación de carga positiva y negativa provoca una diferencia de potencial. Entonces, esta relación que voy a anotar aquí es muy importante. El módulo del campo eléctrico lo podemos calcular como la diferencia de potencial dividido la distancia en que están separadas las placas. Es decir que no solo tengo esta forma para calcular el campo, sino que cuando no me dan la densidad superficial de carga o no me dan una carga y el área, seguramente me darán esta información para que pueda calcular el campo. Bien, ¿qué es lo que quiero ahora? A ver, primero vamos a analizar. Esta fuerza actuando sobre la carga provocará que la carga se desvíe y va a chocar finalmente contra la placa negativa. Describirá una trayectoria parabólica porque la fuerza eléctrica es constante en cuanto el campo es constante, y esto se parece al movimiento de proyectiles que estudiábamos en mecánica. Un proyectil que sometido a la fuerza peso con una velocidad horizontal describe una trayectoria parabólica. Bien, ¿qué nos pueden proponer? Nos pueden proponer que queremos que la velocidad sea constante, es decir, que esta carga positiva pase moviéndose entre ambas placas sin desviarse. Bueno, nuevamente, en virtud de las segundas leyes de Newton, tanto la ley de inercia como la segunda ley de Newton, si aplicamos la segunda ley, sabemos que si queremos un movimiento rectilíneo uniforme, vector velocidad constante, la fuerza neta tiene que ser cero. Por tanto, necesitaré una fuerza hacia arriba que tenga el mismo módulo que la fuerza eléctrica. Como nos piden o nos van a pedir el campo magnético que hay que aplicar para que la carga se mueva en trayectoria rectilínea, esta fuerza será de origen magnético y tendrá que ser su módulo igual a la fuerza eléctrica. Y esta igualdad de módulos es la que tenemos que plantear para resolver estos problemas y poder hallar el campo. Ahora bien, ¿para dónde apuntará el campo magnético que tengo que agregar en esa zona? Bueno, para eso, vamos a verlo ahora, aquí tenemos otra vez la regla de la mano izquierda. Este dedo es la fuerza magnética que yo necesito que sea hacia arriba, ¿no? Este otro dedo es la velocidad de la carga, y entonces este dedo, el índice, me está indicando hacia dónde apuntará el campo, o sea, fuerza magnética, velocidad y campo magnético. Es decir, que el campo magnético será entrante. El campo magnético será entrante hacia la pantalla o hacia el papel, como queramos, ¿no? Bien, volvemos. Como tenemos que el campo magnético es entrante en el punto P, por donde va pasando la carga, lo voy a dibujar así y le voy a poner B. ¿Cómo calcularemos ese campo magnético? Entrante en toda el área, por donde se va a mover la carga. Pues como dije antes, tenemos que igualar la fuerza magnética, tenemos que igualar su módulo al de la fuerza eléctrica. Bien, el módulo de la fuerza magnética es muy fácil de calcular, dado que el vector velocidad formará un ángulo recto con el campo magnético, entonces nos quedará
carga por módulo de la velocidad por módulo del campo magnético por seno de 90 grados, que es 1, es igual a la fuerza eléctrica, que la calculamos siempre como la carga por el módulo del campo eléctrico. De manera que podemos simplificar las cargas y nos queda, despejando el campo magnético, que es el módulo del campo eléctrico partido o dividido entre la velocidad. Se supone que en este problema me darán la velocidad y el campo eléctrico lo podré hallar por los métodos que dije anteriormente. Recordemos que el campo magnético B se mide en Tesla. Vale. Y por último, un consejo que vale oro. Vamos a ver. La regla de la mano izquierda implica colocar los dedos de esta forma. Este ángulo puede variar, pero lo que no puede variar es el ángulo que forma la fuerza magnética con este dedo, o sea, con el campo, y con este otro dedo que es la velocidad. Y lo que tampoco puede variar es la disposición de los dedos en el espacio. Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces tenemos que estar moviendo la mano para un lado, para otro, forzando los dedos, y al final puede ocurrir este error tremendo, que es intercambiar la posición de estos dos dedos. Esto es fatal, porque esto ya nos va a conducir a un resultado erróneo. Fíjense, este dedo cómo quedó, ocupando la posición de este, y este quedó ocupando la posición de este. Hemos intercambiado los dedos. Esto jamás se debe hacer. ¿Cómo hacemos entonces para no incurrir en esto? Pues ser conscientes de que jamás podemos colocar los dedos así. Y lo que nos conviene es fijar un vector que sea conocido para nosotros, o sea, o la velocidad, o el campo, o la fuerza incluso. Y luego, sin cambiar ese vector que sabemos para dónde apunta, mover la mano intentando colocar los otros dos dedos. Bueno, creo que les haya aportado bastante este vídeo. Les agradezco mucho que se suscriban, darle like y seguimos para adelante. Muchas gracias.